tanto dirigir, formar, hacer clases, muchos programas de posgrado, sé mucho cómo se maneja el tema de posgrado. Me tocó primeramente organizar en lo que es la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile todo el área de educación ejecutiva, que tiene que ver con formación ejecutiva, de la nada, ¿cierto?, transformarla en un elemento que hoy día es bien importante. Estuve muchos años, ¿cierto?, trabajando en eso. También me tocó hacerlo en la Universidad Mayor, en su minuto, ¿cierto?, como vicedecano. En el caso de la Universidad de Chile fue director de departamento, que es un poco distinto, ¿cierto?, como es acá. Allá los cargos se hacen por votación académica y los departamentos son más bien centros de investigación separados de las escuelas. Por lo tanto, acá, ¿cierto?, tenemos más el concepto de escuela. Y además me ha tocado asesorar a varias escuelas de negocio en esto, aparte de las dos, las cuales he estado muy desde adentro, como la Escuela de Negocio IEDE, que la deben haber escuchado, conocido, una que tiene que ver con negocio. También me tocó estar con la Universidad de San Sebastián en algún minuto, apoyándonos en algunas cosas, y la Santo Tomás. Y también recuerdo que la Finisterra también les ayudó a pensar un poquito en algunos temas de posgrado. Así que espero poder ayudarlo, y la verdad es que teniendo el espacio para poder conversar con jóvenes como ustedes, jóvenes alumnos, alumnas, que tienen todo un camino por delante, siempre digo yo, ¿verdad? Mi curso que hago, de hecho, aquí en la facultad, en pregrado, estoy haciendo el curso que es electivo, se llama Estrategia de Negocio, que espero que muy pronto sea un curso obligatorio, porque la verdad es que es un curso, creo que es muy importante desde el punto de vista de negocio. Siempre planteo un poquito esto de la importancia de poder pensar y poder mirarse estratégicamente. Ustedes están en el mundo de los negocios, y por eso hago una pregunta que trato de ser un poquito, a lo mejor, provocativa. Son negocios. De hecho, no me voy a referir hoy día al concepto de negocio, pero el concepto de negocio siempre, también un poquito en las cosas que yo he escrito, que he investigado y que he planteado, siempre digo, se entiende mal el concepto de negocio, no va en la dirección correcta de lo que quería hacer. Pero hoy día vamos a hablar de posgrado, pero fundamentalmente vamos a hablar de ustedes. Y lo que me gusta al ganar estos espacios es sobre todo decirles, como siempre, el aprendizaje no se hace con lo que uno les dice, sino que el aprendizaje se hace en base a lo que ustedes se preguntan, y por lo tanto yo los voy a ayudar a hacerse preguntas de manera tal de que demos hacia el final un ratito de espacio de conversación para los temas más específicos. Pero vamos a partir por un contexto más general para llegar, ¿cierto?, a lo específico. Esteban, ¿me ayudarás y me dirás cuánto tiempo tengo? Aproximadamente unos 45 minutos, una hora Ya. máximo. No, está bien, vamos a Profesor, hacer más le corto aviso para que que, hagamos espacio para la conversación. Para que hagamos espacio le para la aviso que conversación. empezó a grabar el conversatorio, por si acaso. Perfecto, está muy bien, ¿cierto? Va a tener cuidado con las cosas que digo, ¿no? Sí. Está muy bien, no hay problema. Entonces, comencemos. Entonces, la pregunta que yo hago es esta: ¿son negocios realmente los posgrados en el mundo de los negocios, en el mundo donde ustedes están, en las facultades que tienen que ver con negocios? Hoy día en las universidades es más amplio, es gobierno, economía, gobierno y comunicaciones, y dentro, ¿cierto?, de economía se ve el tema de los negocios. Ustedes pertenecen de todas formas, ¿cierto?, a la escuela que es la Escuela de Economía y Negocios. Entonces en ese ámbito estamos. Y me gusta siempre partir por algunas frases, y quiero partir por esta que plantea Viktor Frankl, que Viktor Frankl es un psiquiatra que fue el creador de la logoterapia. La logoterapia es la terapia del sentido, eso significa logo. Logos es sentido, ¿cierto? El sentido de las cosas. Y Frankl fue tomado prisionero cuando venía desarrollando su tema, su teoría, ¿cierto?, de la logoterapia, en el momento, ¿cierto?, fue tomado preso por los nazis. Él es judío, y estuvo en campos de concentración en Auschwitz, y él siempre planteaba que lo que lo mantuvo vivo y lo que lo ayudó a él mantener vivo a otras personas en los campos de concentración, él salió vivo, era tener claridad de que hay un elemento muy importante desde el punto de vista de la vida de las personas, que es el sentido que nos lleva a movernos por la vida. Y ahí creó esto de la logoterapia, y fue lo que le permitió mantener a muchos amigos vivos. Y él cuenta en un libro, El hombre en búsqueda de sentido, cuenta en su libro su historia, y cuenta cómo muchos amigos se le murieron
en la medida que ya dejaron de creer, de tener fe en el sentido de lo que estaban buscando. Cuando perdieron el sentido, entonces flaquearon y murieron. Y los que lograron mantenerse firmes respecto a lo que querían lograr, lograron salir vivos. Entonces aquí hay un elemento que es muy bonito y tiene que ver, ¿cierto?, con el elemento de lo más sagrado que podemos tener como personas desde el punto de vista de nuestra libertad, que es la libertad de elegir, más allá de las circunstancias, ¿cierto?, de elegir para ir por un camino propio. Entonces, ese es un elemento que no va a ser menor en lo que vamos a conversar. Entonces, primero déjenme hacer un contexto de lo que está pasando, porque si uno no mira lo que está pasando, es como raro y ya se van a dar cuenta por qué es importante saber lo que está pasando para que ustedes puedan mirar y tomar sus decisiones. De hecho, se los dije en un comienzo, probablemente los voy a dejar con más preguntas. Van a haber algunas respuestas, pero los voy a dejar con más preguntas, que es mi intención, dejarlos con más preguntas para efecto, ¿cierto?, de que puedan ir intentando resolverla, porque la decisión que ustedes pueden tomar o querer tomar es una decisión importante. Primero miremos entonces qué pasa con la tecnología, lo social, la salud pública, lo puse así, ¿cierto? Como cuando uno dice, hagamos este análisis de mirar el entorno hacia afuera. Claro, coloqué este elemento de salud pública, pero en este entorno los negocios. Partamos con lo tecnológico, ¿cierto? Que es lo que es una tendencia mundial. Primero, nos acompaña a lo que ustedes deben haber escuchado más de alguna vez de la ley de Moore. M-O-O-R-E, que nos puse, ¿cierto?, ahí la ley de Moore, ¿cierto?, que nos dice que cada 2 años o se duplica la capacidad de almacenamiento o se duplica las velocidades de las tecnologías, los sistemas en los cuales trabajamos. Por lo tanto, esto tiene un crecimiento exponencial. Y de aquellos tiempos en que, bueno, déjeme tener el mismo saco, Rodrigo y yo estudiábamos, ¿verdad?, relativamente contemporáneos, estudiábamos. La verdad es que lo que hoy día, lo que en aquellos tiempos, ¿cierto?, se podía manejar dentro de un computador y que parecía, ¿cierto?, tremendamente poderoso, hoy día ustedes lo llevan en sus manos, muchas veces multiplicado en un teléfono de lo que había en aquellos minutos en procesadores. Y la tecnología entonces nos lleva a una tendencia mundial en que esto, sin lugar a dudas, hay que tenerlo en cuenta y vamos a colocar entre medio, ¿cierto?, lo que es pandemia. McKinsey el año 2017 ya decía que entre el año 2030 y el año 2040 se perderá el 50% de los empleos tradicionales. Si lo llevamos, ¿cierto?, en términos de Chile, si lo miramos en Chile, más o menos 3,2 millones de empleos pueden ser automatizados, van a ser sustituidos en la manera tradicional como los conocemos. Ese es un elemento que es sumamente importante tener en consideración cuando ustedes están pensando ir en una dirección de ver cómo continúa su formación. Esto es clave, ¿cierto? Saber que estas cosas vienen, van a pasar, y por lo tanto uno, en general, cuando ¿verdad? Fuimos a su edad jóvenes, con una tremenda y larga vida por delante, ¿cierto? Si todo anda bien, uno se destina poco tiempo a pensar en estas cosas, pero son fundamentales, porque al final son elementos que tenemos que tener en consideración para poder tomar las decisiones. Y de esa manera uno puede preguntarse, bueno, ¿qué áreas son las más amenazadas? La respuesta un poquito ya la di. Todas aquellas a que se asocian a tareas rutinarias y que de alguna manera van a ser replicadas o van a ser mejoradas incluso por un algoritmo matemático, ¿no? Los algoritmos matemáticos van a poder resolver mucho mejor las cosas que resuelven hoy día mismo los seres humanos. Déjenme darle ejemplos, ¿cierto?, en ámbitos que a lo mejor están lejanos a nosotros, pero en la misma medicina, aquellas labores que son más repetitivas, ¿cierto?, van a apuntar a ser elementos que van a ser reemplazados por algoritmos. Yo recuerdo que cuando salí de la universidad, el año por ahí, por el año 89-90, con unos amigos, creamos mi primer emprendimiento, que era una empresa que tratábamos de, y lo hicimos ¿sí? a través de lo que ustedes no conocieron, que es el par telefónico, el cable telefónico, a través de lo que era enviar una señal de un fax, que era una señal entre ceros y unos, ¿verdad? Y que sonaba unos pititos, transmitir una radiografía de un punto a otro. No nos dábamos cuenta que estábamos iniciando el camino de la telemedicina. Y el camino de la telemedicina, ¿cierto?, era escanear una radiografía en un punto y mandarla, ¿cierto?, a otro lugar donde se hacía el diagnóstico. Y eso demoraba escanear una imagen un tiempo, pero tremendo, 10 minutos, 15 minutos en escanear una imagen, luego el despacho, luego la descarga. Había una tardanza de más de una hora y media, entre que se digitalizaba una radiografía y por otro lado la estaban viendo.
Pero entramos en eso, empezamos a hacerlo y nos dimos cuenta que estábamos entrando en lo que era el comienzo de la telemedicina. Hoy día eso es instantáneo. Pero voy a esto, voy a que esas radiografías hoy día, que hay telemedicina, un médico las observa en un computador, pero la verdad es que ya tenemos algoritmos que lo que pueden hacer es interpretación de esas radiografías mejor que los humanos, porque son capaces de ver de mejor manera. Y por lo tanto, ¿cierto? Lo que va a ocurrir es que esa radiografía las va a poder interpretar un computador y probablemente va a haber un elemento de chequeo asociado a un radiólogo que va a poder estar mirando muchas radiografías simultáneamente. En el ámbito, del ámbito legal también, ¿cierto? Cuántas cosas repetitivas se hacen en el ámbito legal y que van a tender a desaparecer. Entonces la pregunta es cuántas cosas hay en el mundo de los negocios o en el ámbito, ¿cierto?, de la gestión que con esto van a tender a desaparecer. Entonces es un elemento en el cual yo diría, hoy día ustedes tienen que pensarlo. Ya voy a fundamentar un poquito más. Todos tendríamos que pensarlo en su minuto, pero cuando estábamos, perdóname Rodrigo que te uso como ejemplo, ¿cierto? Rodrigo y yo no fuimos compañeros de universidad ni nada, pero somos más o menos contemporáneos. Cuando estudiábamos, ¿verdad? En aquellos tiempos, los cambios eran mucho más lentos. Los cambios eran brutalmente más lentos de lo que es ahora. Cosa de mirar esta curva, nomás en términos de cómo estas cosas se hacen exponenciales en el tema tecnológico. Entonces, lo que para ustedes, o cuando ustedes partieron estudiando y cómo van a salir, el mundo cambió. Y todavía no metemos pandemia, ni 18 de octubre, ni nada de eso. Estamos hablando solamente desde el punto de vista tecnológico. En mi caso, cuando yo entré y cuando salí, el mundo era más o menos parecido. Había cambiado muy poco, en rigor. Si nos vamos a lo social y a lo económico, aquí hay otro elemento que es fundamental que ustedes entiendan. No sé si conocen a ese señor o si conocen a este otro, pero el primero es Friedman y el segundo es Keynes. Y en el mundo de la economía, ¿cierto? Son dos personajes importantes, ¿verdad? Friedman es, lo podríamos decir así, de lo clásico a lo neoliberal, ¿cierto? Friedman es el padre del neoliberalismo, como ustedes lo conocen, ¿cierto? Cuando salen de pronto a protestar y reclaman, se refieren de alguna manera a este modelo neoliberal que se instaló y que viene de la escuela de Chicago y que la implantó Friedman y que en definitiva, ¿cierto?, se movía a ciertos paradigmas que yo los voy a plantear acá. Y por otro lado, Keynes es un modelo como ustedes dicen, ¿cierto?, más a lo keynesiano, con un rol más fuerte del Estado, con un Estado, ¿cierto?, interviniendo un poquito, ¿cierto?, en términos de políticas fiscales que permiten mantener la demanda arriba en momentos de crisis, sobre todo, esto como lo que estamos viviendo hoy día, y por lo tanto podríamos decirlo, es una mirada, ¿cierto?, de modelo económico liberal también, pero distinto, más parecido a lo que se hace en Europa, Alemania, España, qué sé yo, y los países de Europa del Norte. En cambio, nosotros acá abrazamos mucho más como sociedad el modelo neoliberal, como ustedes lo llaman, ¿verdad?, en la escuela de Friedman. Entonces, viene un cuestionamiento al modelo económico neoliberal para pensar en un modelo más keynesiano, podríamos decir, vamos hacia allá, y yo creo que sí, hay un rol y ya se nota, ¿cierto?, donde se rompen determinados paradigmas en términos de equilibrios fiscales, en términos de endeudamiento, y por lo tanto el país va en una dirección en el cual va a cambiar. El mundo va a cambiar, sin lugar a dudas. Pero cuando digo, ¿cierto?, lo que estamos mirando acá, estamos mirando fundamentalmente lo que está pasando en Chile, entendiendo que estamos en un contexto más amplio, pero nos tenemos que concentrar un poquito más de lo que pasa acá. Entonces vamos por un lado hacia allá. Y fíjense lo que voy a preguntar también, eso nos va a llevar a un cambio en términos de cómo estamos mirando a las empresas. El modelo neoliberal, como ustedes lo llaman, ¿cierto?, es un modelo que nos llevó sistemáticamente a pensar en maximización de las utilidades en las organizaciones. Y la maximización de las utilidades en las organizaciones es a lo que lleva a una situación en la cual hoy día estamos como país. A determinados comportamientos de las personas, la función de utilidad de las personas, esto como ustedes también lo conocen, nos llevan a tener determinados comportamientos. Hay una presión muy fuerte en términos de maximizar esa utilidad y terminamos en colusión, terminamos, ¿verdad?, en distintas formas que sabemos que no son beneficiosas para el mercado, y sobre todo enfocándonos en algo que es fundamental en la maximización de utilidades, que es la minimización de los costos. Y la minimización de los costos en las organizaciones hace que ellas vayan tendiendo poco a poco, ¿cierto?, a de alguna manera desapegarse
valorar menos, para decirlo de alguna manera, ¿cierto? El mismo sentido de la gente, el capital humano, en términos de que pasan a ser un costo. Entonces ese es el modelo que hemos abrazado y ustedes nacieron en ese modelo. Yo no nací en ese modelo, pero me tocó, ¿cierto?, vivirlo muy fuertemente desde el quiebre de la democracia, ¿cierto?, hasta ahora, ¿cierto? Ustedes nacieron en el modelo neoliberal y por lo tanto muchas cosas que para ustedes y para nosotros se hicieron normales, en realidad para el mundo no necesariamente lo son. O sea, uno tiende a pensar que el capitalismo es como ocurre en Chile, y la verdad es que no, pues el capitalismo alemán es distinto al capitalismo que tenemos nosotros, el capitalismo que se vive en los países nórdicos es distinto, en el mismo Europa, ¿cierto? España es distinto. Yo recuerdo cuando iba por temas de mi doctorado en España, las preocupaciones que tenían los españoles eran distintas a las preocupaciones que tenía yo, me refiero a mis colegas, totalmente diferentes las preocupaciones que tenían uno y tenían otro. Entonces, ¿esto va a cambiar a qué? Creo yo, a un enfoque mucho más de maximización del bienestar. Un enfoque distinto desde el punto de vista de lo que es la empresa en la sociedad. Bueno, los que están en mi curso, hemos conversado estas cosas, saben que yo tengo un modelo en el cual yo digo, no es lo mismo empresa que negocio, ¿eh? Es un elemento distinto. Por un lado, las empresas son las maximizadoras de utilidad y lo que tenemos que apuntar a que los negocios nos ayuden a maximizar el bienestar, ¿eh? Que son dos elementos diferentes. Entonces, esto va en un proceso de cambio. Y, por supuesto, que hay un cuestionamiento del corto plazo versus el largo plazo, porque la maximización de utilidad, si además le colocamos que la tenemos que lograr en el corto plazo, imagínense los desastres que finalmente termina generando, ¿cierto? En términos de complicaciones para la gente, la desigualdad que se vive, ¿cierto?, en el país, la insatisfacción de las personas, y termina pasando el 18 de octubre, ¿no? Ese, por así decirlo, ¿cierto?, es el centrarse sistemáticamente en que lo que se busca es maximizar o crecer sistemáticamente el PIB de una economía, ¿cierto? Como que todo se pudiese crecer de manera infinita, ¿verdad? Y eso, como sabemos, va en contra no solo de lo que ya se ha demostrado de la naturaleza, ¿verdad? Y de la ecología del planeta, sino que va también al final llevando y arrinconando a la gente en torno a su bienestar. Entonces, pensar en el largo plazo ya es un elemento que va a ser distinto a pensar en el corto plazo. O sea, imagínense una empresa donde le decimos, mire, ¿sabe qué? En realidad, a lo mejor va a perder plata los 2 primeros o 3 años y después del cuarto va a empezar a ganar. Cuando en realidad todo hoy día se enfoca en el corto plazo, es ganar ahora. Y eso es lo que justifica el que se hayan colorido la farmacia, el papel higiénico, qué sé yo, y todas las cosas. El caso, no sé si lo han estudiado, lo escucharon, ¿cierto? El caso La Polar en su minuto. Son puros casos que finalmente son resultado de ¿qué? Son resultado de maximizar la utilidad y son resultado de la mirada de corto plazo, ¿eh? Sin lugar a duda. Entonces digo, ahora vamos a ir a una mirada más de largo plazo, ¿eh? Y vamos a ir, creo yo, ¿cierto?, a un modelo más keynesiano, donde vamos a apuntar a maximizar el bienestar. Y ahí viene la pregunta clave para nosotros como universidades, donde la pregunta que yo hago es, ¿podemos las escuelas de negocios seguir enseñando lo mismo? O sea, ¿podemos las escuelas de negocios no hacernos cargo de lo que estamos haciendo? Porque déjenme decirlo así, los egresados que han salido de la escuela de negocio son los responsables de las situaciones de colusión, de desfalco de dinero, ¿cierto?, de corrupción. Ahí está el elemento central, porque como finalmente todo se traduce en ¿qué? Todo se traduce en que tenemos que tener más dinero. Y ojo, yo creo que el lucro es un elemento bien planteado que tiene que existir. Por supuesto que la gente tiene que ganar y tener sus beneficios por lo que hace como esfuerzo, ¿no? Y diferenciar a aquellos que quieren hacerlo de aquellos que no, en rigor, ¿verdad? Por lo tanto, no es un cuestionamiento a eso, pero sí es un cuestionamiento a cómo esas malas prácticas se instalan desde finalmente plantear un objetivo que en realidad está mal planteado, ¿no? Porque cuando nosotros nos dicen maximizar utilidad, nos enfocamos entonces en cómo gano más plata a partir de los clientes o cómo reduzco los costos a partir de mis proveedores, a partir, ¿cierto?, de mi gente que trabaja conmigo fundamentalmente. Entonces, eso desde el punto de vista social y económico. Y por último, desde el punto de vista de salud pública, ahí está, pues esa cosita que la mostramos, ¿cierto? Y ya todos saben lo que es, ¿verdad? Hace un tiempo nos hubiese mostrado eso, no sabe si era una pelota de golf que le creció, ¿cierto?, un poco de hongo alrededor, o pelota de tenis, ¿verdad? No, pues es nuestro famoso y que nos acompaña, ¿cierto?, coronavirus,
que lo que va a hacer es acelerar el cambio tecnológico. O sea, claramente, ¿cierto? Vamos a un estado digital que no se pensaba todavía, ¿cierto? Sino que era un tema de todo eso que cuesta mover al Estado, pero ya vamos viendo que el Estado tiene que ir a un estado digital y rápidamente. Por lo tanto, podríamos decirlo así, los cambios que yo les mostraba hace un rato y que planteaba McKinsey, que se va a perder el 50% de los empleos, ¿verdad? De aquí al 2030, uno puede decir, eso se va a acelerar, o sea, muchachos, ¿cierto? Y apliquémosle todo lo que estamos colocándole como fuerza, ¿cierto? Como sociedad, ¿cierto? El mundo, para poder crecer en el tema de las tecnologías, el que se instale rápidamente el 5G, y cuando está instalando el 5G va a venir el 6G y qué sé yo, qué más, es algo que ustedes tienen que tener en consideración para poder pensar hacia dónde quieren ir, y pensando en que hoy día, yo diría, ¿cierto?, las escuelas de negocio no estamos reaccionando, o sea, seguimos enseñando más o menos lo mismo, ¿ah? No hay un elemento realmente a sentarse a pensar y decir, ¿hacia dónde llevamos? ¿Hacia dónde llevamos la enseñanza, la economía y los negocios para que finalmente se traduzcan cuando los egresados estén en las empresas, en el mundo público, privado, en su emprendimiento, donde estén, realmente tengan una mirada distinta y se entienda que lo que tenemos que cambiar es el corto plazo por el largo plazo, ¿no? Todo se construye hoy día en base a la mirada de corto plazo en vez de largo plazo y maximizando la utilidad, ¿no? en vez de maximizar el bienestar. Entonces, por un lado, ¿cierto?, tenemos esto de la rápida evolución del estado digital y por lo tanto aparecen nuevas oportunidades de negocio. Aparecen nuevas oportunidades de negocio y el MIT dice que va a desaparecer el 50% de las empresas actuales. O sea, el 50% de las empresas actuales van a desaparecer. Y fíjense que hay varios elementos, no solamente por el tema tecnológico. Por un lado está el tema tecnológico, sin lugar a dudas, que tiene que ver con una adopción, ¿no? Cuando se acabaron, ¿cierto?, los tranvías en Estados Unidos, San Francisco, ¿cierto?, la empresa quebró, pero las que se lograron transformar se transformaron en líneas aéreas. Entonces, claro, acá van a haber posibilidades de adaptarse, pero van a haber incumbentes nuevos, ¿cierto?, pequeños, que van a desafiar a los más grandes, sin lugar a dudas. Todo lo que son plataformas, todo lo que son las formas de enseñar, no sabemos, ¿verdad?, qué es lo que van a ocurrir. A lo mejor van a aparecer escuelas independientes de negocios nuevas, ¿ah? Y eso no lo sé. Nadie sabe exactamente qué es lo que va a ocurrir, pero de que esto se va a acelerar, por supuesto, ¿ah? Mi hermano se dedica, bueno, en realidad soy socio con él, tenemos un tema de electromovilidad, donde traemos productos de electromovilidad hace un tiempito, ¿cierto? Y ustedes estarán de acuerdo conmigo que la verdad es que vemos que lo que va a ocurrir es que se van a comprar menos autos y la gente va a comprar más scooters eléctricos, ¿eh? Y se va a mover más ahí porque también le va a dar temor subirse al Transantiago. Y cambios así, cambios brutales van a ocurrir desde el punto de vista de la alimentación, etc. Entonces, lo que dice el MIT tal vez no esté tan lejano, ¿cierto? Esto de decir, en general, ¿cierto?, que el 50% de las empresas van a desaparecer, acá también van a aparecer nuevas oportunidades, van a aparecer nuevos pequeños que van de alguna manera a desafiar a los grandes. Yo no sé si estuvieron el otro día, ¿cierto?, con Fabián y Sebastián en la inauguración de Puntaje Nacional. Yo estuve con ellos y los impulsé, estuve en realidad, ¿cierto?, de director con ellos, tratando de sacar adelante Puntaje Nacional, y era un proyecto que era un sueño en ese minuto, tener una plataforma para poder enseñar gratuita en Internet hace 11 años atrás, y veíamos, ¿cierto?, cómo el gigante Pedro Valdivia y Cepech, ¿cierto?, nos podían aplastar con el pie cuando quisieran. Pero hoy día no. Hoy día Puntaje Nacional está quitándole espacio brutal a Pedro Valdivia, porque es presencial y Puntaje Nacional es una plataforma electrónica y gratuito. ¿Qué puede competir Pedro Valdivia con esta otra plataforma, ¿verdad? En rigor no puede, porque además tecnológicamente no tiene ese nivel. Entonces van a aparecer nuevas oportunidades. Estamos entonces cambiando de paradigma. Estamos cambiando de paradigma y se dicen esto de los paradigmas, cuando un paradigma cambia, todo vuelve a cero. Yo no creo que todo vuelva a cero, pero sí, en definitiva, ¿cierto?, hay un espacio para poder repensarse. Si estamos cambiando paradigma, no solo tenemos ley de Moore, como les comentaba yo, que ya era un tema para ustedes, o sea, ya era un tema para su generación, la ley de Moore, en términos de esto, de cómo esto crece el tema tecnológico y cómo ya nos decían en el 2017, por eso puse la cifra del 2017, McKinsey nos decía que se iba a perder el 50% de los empleos. Y por supuesto ya había un tema también asociado a las empresas, las que no se iban a acomodar. Imagínense hoy día cómo eso está.
Entonces, en Chile le colocamos, además del coronavirus, le colocamos, ¿cierto?, el tema de esa molestia contra el modelo, ¿cierto?, neoliberal, de la forma como se está llevando, y por lo tanto íbamos a pasar igual a un modelo más keynesiano, y uno ya lo observa con un Estado, ¿cierto?, colocando de alguna manera una protección sobre la demanda, digámoslo así, ¿cierto?, que en el fondo es lo mismo que plantea Keynes, ¿verdad?, en rigor, tratando de un Estado que a través de sus políticas, ¿cierto?, sea capaz de poder sostener un poquito, ¿cierto?, también la demanda. Sin necesariamente salir de un modelo a lo mejor de capitalismo, digamos, ¿cierto?, pero un capitalismo a lo mejor que puede ser mucho más social, en rigor, ¿cierto?, como ocurre, por ejemplo, en Alemania. Y entonces nos enfrentamos, ¿cierto?, a este coronavirus, y el mensaje cuando uno dice estamos cambiando de paradigma es, ojo, que las cosas a lo mejor ya no son como ustedes las veían, y tenemos que cuestionarnos si las cosas son como yo las veía realmente. Bueno, el tema de cuestionarse como uno ve las cosas es algo que creo yo siempre ha sido sano, ¿eh? Y yo siempre invito y digo a todo el mundo con quien me relaciono, hay que ver desde la vereda que uno ve las cosas, porque de otra vereda las cosas se ven distintas y a lo mejor el otro puede tener razón, ¿eh? Entonces, esto del cambio de paradigma es un elemento que es brutal para efecto de lo que estamos empezando, ¿cierto? Lo que estamos conversando. Entonces, la historia en el paradigma, podríamos decir que muere, ¿cierto? Me faltó leer. La historia en el paradigma que muere era un poquito esta, la que nosotros nos contaron cuando fuimos por primera vez al colegio. Del colegio, ¿cierto?, nos graduamos y entonces sacamos nuestra licenciatura de cuarto medio. Todos ustedes lo vivieron, ¿cierto? Dimos la PAA, en mi caso, la PSU en el caso de ustedes, ¿cierto?, la prueba de transición que va a venir ahora, para entrar a la universidad. Bueno, está una foto, ¿cierto?, ahí del PK2, parece, ¿no? Para entrar a la universidad. Y bueno, es como, digo yo, es como seguir el camino, ¿cierto?, los corderitos, ¿verdad? Y en definitiva vamos todos en este camino que al final es un elemento que nos lleva a un resultado, se supone, y estudiar, ¿verdad? Y qué es lo que quieres ser, en definitiva, para entrar a un trabajo, ¿verdad? Para entrar a un trabajo saliendo de ahí y seguir el camino clásico. Y el camino clásico entonces es comprarme un autito chico primero, ¿cierto? Y ojalá, ¿cierto?, juntar la plata para cambiar el auto, comprar un autito, ¿cierto?, un poquito más grande y ojalá terminar con la casa, ¿no? Y ese es como, diríamos, ¿verdad?, el cuento, no sé si el cuento, pero la historia o el paradigma, ¿cierto?, en el cual vivimos los que hemos estado, ¿cierto?, todos estos años en definitiva, ¿cierto?, en este modelo, y al final, ¿cierto?, detrás unos señores de banco, los cuales las personas terminan tremendamente endeudadas, ¿cierto? Y ustedes lo saben, Chile es un país que tiene un nivel de deuda que es brutal de su gente. Bueno, la economía se viene fundamentando hace mucho rato después de que pasó del patrón oro al patrón deuda, ¿verdad? Y entonces eso también va muy de la mano con el modelo neoliberal, como ustedes lo mencionan. Que tengo que ser honesto y decirles que desde el punto de vista de muchas cosas, tiene muchas cosas buenas, sin lugar a dudas, pero también tiene muchas cosas malas. Y lo que hay que hacer, ¿verdad?, es ojalá corregir eso, más que, mi planteamiento, ¿cierto?, es más que intentar borrarlo completamente. Pero en esa historia, en ese paradigma, ¿cierto?, vimos que yo digo, la historia en el paradigma que muere, ¿cierto?, el paradigma que yo creo que se empieza a morir. ¿Cuál es este nuevo paradigma? Y en este nuevo paradigma yo les preguntaría, ¿cuál es su proyecto? ¿Qué es lo que ustedes están buscando? Porque, bueno, si colocamos la pirámide de Maslow, ¿verdad?, y miramos un poquito, ¿cierto?, lo clásico, en el lado izquierdo, donde aparece, ¿cierto?, el cuerpo humano, yo digo, ahí está lo que necesitamos. Pero si invertimos la pirámide de Maslow, ¿cierto?, está lo que queremos. Y lo que queremos, siempre digo yo, es más lingüístico que biológico. El hombre siempre divide un poquito, o yo digo, ¿cierto?, hay que dividirlo en términos de su mirada biológica y lingüística. Cuando uno está en esto, y ustedes mismos, ¿cierto? Yo se lo pregunto a mis hijos, no me presenté en ese sentido. Tengo 5 hijos, 4 de los cuales ya están en la universidad, ¿cierto? Por lo tanto, son como de su edad, y el más chico está en tercero medio, pasa a cuarto, o sea, ya pronto sale del colegio. Y por lo tanto, esta conversa yo la tengo con ellos también. Cuando ellos van a hacer algo, comprar algo, y les digo, espérate un poquito, no hay problema, pero ¿lo necesitas o lo quieres? ¿Lo necesitas o lo quieres? Es una diferencia que es brutal.
Una diferencia que es brutal, ¿no? En términos de que lo que necesitamos generalmente es biológico. Por supuesto que necesitamos alimentarnos, necesitamos seguridad, necesitamos, ¿cierto?, satisfacer nuestra necesidad biológica, ¿verdad? Pero por otro lado está aquello que es lo que queremos, y que es lo que queremos tener bajo control, las señales que queremos dar, el ego que muchas veces nos llama a determinadas cosas, y por lo tanto, en base a lo que estamos hablando, la pregunta es, bueno, cuando estamos tomando estas decisiones y el entorno que yo les comenté, ¿cómo finalmente van a tomar la decisión de si hacen, no hacen, dónde, qué sé yo? Yo les voy a dar algunas pistas acá, ¿cierto? Un magíster, un diplomado, qué sé yo, ¿no? Por eso digo, ¿verdad? Y estoy seguro que al final van a terminar con más dudas que cosas claras, pero sí se aprende. Se aprende a través de la pregunta. La pregunta es lo que los va a ir llevando por su camino. Entonces, ahí hay un elemento importante, en cuál es tu proyecto. Y cuando digo tu proyecto, le hablo a cada uno de ustedes que me está escuchando en particular. ¿Cuál es tu proyecto en este nuevo paradigma? En esta nueva sociedad que tenemos que construir, en estas cosas que van a cambiar, donde todo esto cambia tan rápido, ¿verdad? Y donde los que estábamos acostumbrados a que las cosas cambiaban más lento, ya no son así. Van a cambiar rápido. Entonces, insisto en la pregunta, ¿cuál es tu proyecto? Y tu proyecto puede ser, decir, yo quiero tener mi negocio, y en este escenario actual puede ser atractivo. Yo lo que quiero es irme a trabajar a una empresa donde haya libertad, creatividad y qué sé yo, y podemos movernos de alguna manera fantástica, y quiero aportar desde ahí. Todas las soluciones son buenas, ¿eh? Todas son buenas. Quiero un trabajo más formal, ¿cierto? La manera más clásica de lo que entendemos el trabajo para quienes vienen del mundo de las facultades de economía y negocio, de las escuelas de economía y negocio. Queremos a lo mejor entrar un poco más al servicio público, ¿eh? Y contribuir desde ahí. Me quiero dedicar a hacer consultoría, o quiero trabajar en una empresa, ¿cierto?, sin fines de lucro, ¿cierto?, como tantas hay, Hogar de Cristo, la Teletón y cuántas fundaciones existen. Entonces, hay una primera pregunta que ustedes tienen que resolver. O sea, yo por un lado les digo, esto está pasando en el mundo. Ténganlo en consideración, porque si ya lo tuvieron o no lo han tenido en algún minuto, ¿cierto?, les van a enseñar a hacer estrategia, les van a decir análisis externo, político, económico, social, y qué sé yo, para las empresas. Yo les digo, damas y caballeros, estimadas y estimados, para ustedes primero. O sea, miren lo que está pasando, miren lo que está pasando en el entorno, para que luego vamos, ¿cierto?, a definir en base a eso y cómo eso lo cruzo con mi proyecto, su proyecto. Y por lo tanto, el primer mensaje es, tienen que hacer un magíster, depende de lo que quieran hacer. Yo no puedo, y Rodrigo lo sabe, ¿cierto? Yo llegué a la universidad habiendo tomado la decisión en algún minuto de dedicarme ya a mis temas más particulares. El decano de la facultad, el profesor Luis Rivero, quien estimo mucho, me pidió que lo viniera a ayudar en el tema de poder sacar adelante investigación y posgrado. O sea, yo estoy ahora a cargo del Instituto de Investigación y Posgrado de la universidad. Y por lo tanto, uno podría decir, uno de los elementos importantes es que yo les venda un posgrado. Y yo digo, no, un elemento importante, y para mí, primero está la ética, ¿cierto? Y la moral profesional, la ética profesional, ¿cierto? La moral más personal, ¿cierto? La ética profesional, en términos de decirle, tengo que preguntar si a ustedes les sirve esto o no, y como tendrían que ser en definitiva todos los negocios, porque si no, si vamos a seguir pegados en maximizar la utilidad y minimizar los costos, y no damos la mirada a largo plazo, estamos fritos, ¿cierto? Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál es tu proyecto? Y ver si esto se cruza o no se cruza con tu proyecto. ¿Qué quieres? Y eso es una pregunta que es fundamental, en la cual, estando ustedes en espacios los cuales a lo mejor ya no tienen que trasladarse, aprovechen el tiempo en definir cuál es su proyecto. ¿Qué es lo que quieren? ¿Quieren ser emprendedores? ¿Quieren trabajar en una empresa, ¿cierto?, de una manera más libre, donde haya más posibilidades de crear? ¿Quieren ir al modelo clásico, ¿cierto?, por eso el de corbata? ¿Quieren trabajar en el sector público? ¿De ahí quieren contribuir? ¿Quieren ser consultores? ¿Quieren ir al mundo, ¿cierto?, de las empresas sin fines de lucro? ¿Dónde quieren estar? Eso es fundamental. Y me faltaba una, por supuesto, ¿cierto? A lo mejor quieren dedicarse a la investigación y la docencia. A lo mejor quieren dedicarse a la investigación y la docencia. Y ojo, que pueden combinar varias de estas simultáneamente. Pero tienen que tener claro su proyecto como primer elemento. Entonces, en este nuevo paradigma, en rigor, ¿cierto? En este nuevo paradigma, tu proyecto cambia, tu proyecto cambia,
Y lo primero que usted tenía que decir y pensar realmente en forma honesta, decir, bueno, en realidad no tenía proyecto, o sí tenía proyecto. Lo que no puede pasar, ¿verdad?, es que de ahora en adelante no tengan proyecto. Tienen que tenerlo y tienen que pensarlo ya en este nuevo paradigma. Y si lo tenían, tienen que repensarlo, porque el nuevo paradigma los va a hacer cambiar. Entonces, y en eso sigo, ¿cierto? Ustedes pueden querer a lo mejor viajar, tengo claro, ¿verdad?, que todas las restricciones que hay hoy día para el tema de viajar, pero se irá a volverse a la normalidad en algún minuto. Quieren vivir en el campo, tener una pareja, ¿cierto?, y tener un perro, perdón que coloque así algunos ejemplos, o quieren tener una familia más clásica, ¿cierto?, y tener 4 hijos para escena, yo tuve 5. ¿Ah? ¿Qué es lo que quieren? ¿Cuál es su proyecto? Porque al final estudiar no es un fin en sí mismo, es un medio. No es un fin en sí mismo, es un medio que les va a contribuir de mejor o peor manera, dependiendo de lo que ustedes quieran. Por eso digo, ¿cierto?, en algunos casos, decir, oye, ¿sabes qué? Si estudia, en otro caso la respuesta sería no, y si estudia, ahí vienen a empezar a abrir todas las posibilidades que hay en torno a eso. Entonces, tu objetivo, entonces cuando uno dice, tu objetivo es, no lo tengo claro, uno podría decir, ¿cuál de estas imágenes lo representa mejor? ¿Cierto? No tengo claro cuál es mi objetivo. Oye, en realidad tengo múltiples objetivos y no sé qué camino tomar, ¿verdad? Podríamos decir esas dos imágenes, ¿a dónde le apunto? ¿Ah? Hay múltiples objetivos, que también es un problema. Otro problema es que tengo claro el objetivo, pero tomo decisiones que me llevan a no apuntar al objetivo. O sea, también tengan cuidado, ustedes pueden decir, tengo claro mi objetivo, y la pregunta entonces, ¿y lo que estás decidiendo te contribuye o no te contribuye a tu objetivo? ¿Ah? Porque finalmente eso sería lo ideal, ¿no? Tenemos claro el objetivo y vamos directo al objetivo. ¿Ah? Vamos, sin lugar a dudas, que con todo lo que cambia permanentemente en el entorno y por lo tanto, ¿cierto?, uno tiene que ir buscando cómo corregir el camino, ¿no?, como lo voy a mostrar ya. Entonces la pregunta es, definitivamente, ¿para qué quieren hacer un posgrado? ¿Para qué quieren hacer un posgrado? Y aquí coloco malas respuestas, que yo les pregunté a ustedes, malas respuestas. Les voy a dar ejemplos de malas respuestas, muchas más. Porque todos lo hacen. O sea, si porque todos lo hacen, ¿cierto?, es la respuesta, es una mala respuesta. Puede ser que al final ustedes lo puedan combinar con algo, ¿cierto?, que pueda ser una buena respuesta, decir, bueno, sí me sirve, pero no lo estoy haciendo porque todos lo hacen, lo estoy haciendo porque me sirve. Porque es barato. Otra mala respuesta. Y otra mala respuesta es porque no tengo nada que hacer. O sea, son malas respuestas. Malas respuestas, y ustedes verán, ¿cierto? Si yo lo que quisiera es venderle, lo que diría es decir, oye, por supuesto que te sirve. Se van a encontrar siempre en el por supuesto que te sirven, así como cuando ustedes van a comprar ropa de pronto, ¿cierto?, y alguien les dice que les queda bien algo que no les queda bien, pues les queda mal, pero les dice que les queda bien. Y que es fantástico, ¿verdad? En rigor, ¿verdad? Y está la publicidad, y si se compran este auto les va a cambiar el mundo. Y la verdad es que a lo mejor en este caso no. Por eso es que es importante tener claro qué es lo que ustedes quieren para ver de qué manera les aporta un posgrado. Entonces, ¿para qué lo quieren? Malas respuestas. Buenas respuestas. Buenas respuestas serían porque me contribuye a mi objetivo. Me contribuye a mi objetivo. Ah, perfecto. Entonces tiene que tener claro el objetivo. Porque veo oportunidades. Estoy visualizando las oportunidades, las logro ver, y entonces veo que con eso, ¿cierto?, voy a poder alcanzar una oportunidad. Fíjense que ya nos vamos aproximando a lo que podríamos decir, ¿verdad?, el clásico análisis FODA, que yo siempre digo se enseña muy mal. Yo tengo una forma de poder mostrarlo y enseñarlo que creo que, de hecho, me ha ayudado a mí a cambiar la historia de empresas haciendo correctamente los FODA, y por lo tanto puede también ayudar a cambiar la historia de una persona, en rigor. Otra buena respuesta es porque conocen sus fortalezas, ¿verdad? Coloquemos ahí también, ¿cierto? Conocen sus fortalezas. Conocen sus fortalezas, y entonces mezclando con las oportunidades que están viendo arribita, ¿cierto? Mirando con el telescopio ese, ¿cierto? Binocular en realidad. Y con los objetivos claros, entonces, bien. Y además tienen claras sus debilidades. ¿Eh? Entonces nos va a ayudar a fortalecerse estas cosas. Entonces esas serían buenas respuestas. Si yo estuviese en un proceso de poder entrevistar gente, son preguntas que yo les haría, ¿verdad? Y diría, no, este alumno se queda fuera, porque no que se quede fuera porque yo sea mala persona, es porque el mejor favor que le puedo hacer es dejarlo fuera. Porque si le hago un mal, si lo acepto para que vaya a hacer algo que en realidad no le sirve, voy a ganar yo y él va a perder. Eso es lo que nos tiene atrapados en esta sociedad. Es que unos ganan y otros pierden, cuando en realidad todos deberíamos ganar a través de los buenos negocios, en rigor. Entonces, déjenme poner esto, ¿verdad?, en el ámbito en el cual ustedes se mueven. Es una decisión bajo incertidumbre.
los que han tenido clases conmigo saben que me encanta, ¿cierto? Estas las decisiones bajo incertidumbre. Bueno, Rodrigo también le gusta, ¿cierto? Todo esto de la economía de la información y todo. Pero es una decisión bajo incertidumbre. Ustedes están hoy día decidiendo, pensando en si hacen algo o no hacen algo. Y luego si deciden si hacen algo o no hacen algo, bueno, decir dónde y qué sé yo, las preguntas. Entonces, es una decisión bajo incertidumbre. Aquí aplica el teorema de Bayes, ¿verdad? Para irnos a lo que ustedes saben. La probabilidad de A o B, probabilidad subjetiva, donde B, ¿cierto? Es un set de información. Entonces, si A fuese el evento, lamentablemente, y justo aparecía arriba, no me he dado cuenta, A y B, pero son otros A y B, no son esos A y B. Si A fuese el evento, si ese A fuese el evento, oye, me va a servir un posgrado, el B, ¿cierto? Sería, bueno, veamos, al menos, ¿cierto? Ten claridad cuál es tu objetivo. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que me sirva un posgrado dado que el set de información que ustedes tengan? Y cómo suman información a eso, de manera tal, ¿verdad?, de que realmente les contribuya. Entonces, las preguntas podrían ser, ¿hacer o no hacer un posgrado? Evidentemente, están pensando, ¿hacer o no hacer un posgrado? Pero le pregunto al tiro, ¿y para qué? ¿Para qué? Si me fundamentan el para qué, vamos viendo esta la pregunta siguiente. Si el para qué es entonces, ok, entonces ahora veamos un MBA, un magíster, un diplomado y toda la oferta que hay. Por supuesto que es distinto, porque acuérdense las malas respuestas. Si ustedes toman un programa que no les sirve porque es barato, entonces la verdad es que están perdiendo la plata. Están perdiendo la plata. Pero es poca, bueno, si la pueden perder no hay problema, pero van a perder además su tiempo. Entonces, tenemos que tener claro, luego que sabemos el para qué, bueno, hacemos un MBA, hacemos un magíster, hacemos un diplomado. ¿Qué es lo que hacemos? No coloco doctorado todavía porque es parte, ¿cierto?, de lo que viene posteriormente. Posteriormente me refiero al punto de vista de la formación académica y hay que pasar por un magíster antes de ir al doctorado, ¿verdad? Y es porque ustedes ya creen claro que se quieren dedicar a la cosa más académica. Entonces, son preguntas relevantes. Y después viene, bueno, ok, si lo decido, si decido un MBA, un magíster, un diplomado, ¿dónde hacerlo? Son las preguntas que se les deben venir a la cabeza. Y yo ahí les voy a dar ahora unas pistas. Y que también el cuándo hacerlo, porque uno puede decir, sí, lo necesito, pero ¿cuándo? ¿Ahora? ¿En un año más? ¿En 2 años más? ¿Cuándo? ¿Cuándo es lo ideal? Y también depende de cómo esté esto en el contexto de su proyecto. Por lo tanto, chicos y chicas, el tema no es tan simple, ¿verdad? Es mucho más profundo porque al final ustedes están enfrentados a una decisión bajo incertidumbre y una decisión estratégica, en rigor, si lo podríamos decir. Y entonces la pregunta es, ¿cómo ayuda un posgrado a tu proyecto, ¿cierto?, tus objetivos? Que en el fondo, ¿cierto?, lo que planteamos en términos de decir, vamos directo al objetivo o va a ser un elemento que nos va realmente a hacer desperdiciar recursos. Porque lo que estamos haciendo es apuntándole afuera del objetivo que estamos buscando. Ahora, podríamos hacer la pregunta que le hacía a Alicia, ¿cierto?, al gato en Alicia en el País de las Maravillas, ¿cierto? Alicia le decía, solo quiero saber qué camino debo tomar. Ustedes me están preguntando, en el fondo, esta reunión es para saber qué camino, ayudarlos a decidir el camino que pueden tomar. Y el gato le dice, eso depende de dónde quieres ir. Yo les digo lo mismo. El camino que ustedes quieren tomar depende de dónde quieren ir. Y si ustedes me dicen, bueno, eso no importa, lo que necesito es que tú me digas nomás, entonces la respuesta va a ser, entonces no importa el camino que les diga, porque finalmente cualquier camino les va a servir. Si ustedes no tienen claro a dónde quieren ir, cualquier camino les sirve. Y por lo tanto, lo primero es que, si uno dice, quiero que me digan un poquito esto, primero tengamos claro, ¿cierto?, cuál es el camino que quieren seguir. Luego de esto, ¿verdad?, en términos particulares, el día de mañana yo puedo conversar con cualquiera de ustedes en términos particulares, no en estas conversaciones, en nuestros conversatorios. De hecho, solo ahora quiero abrir el tema, ¿cierto? Y como dije hace un rato, dejarlo pensando más de lo que a lo mejor como entraron, porque es responsabilidad. Rodrigo lo planteó al comienzo. Estamos en este mundo porque este mundo nos gusta y porque queremos ser responsables, porque queremos contribuir a su formación profesional. Pero contribuir a su formación profesional no es convencerlos que hagan algo que no necesariamente les sirve. Eso sería poco ético, ¿no? Y como dicen que el Corán lo dice, ¿cierto? Si no sabes a dónde vas, cualquier camino te conduce ahí, ¿no? En el fondo, esto como lo mencionaba recién. Y también, Buda, ¿cierto? Lo que somos es el resultado de lo que pensamos. Y por último, Stephen Covey, esto que me encanta, ¿cierto? El autor de los 7 hábitos de las personas altamente efectivas, Stephen Covey, dice, no soy producto de mis circunstancias, soy producto de mis decisiones. Y eso tienen que tener claro. Ustedes son producto de sus decisiones. Y como son producto de sus decisiones, tienen que decidir bien. Y tienen que decidir, ¿cierto?, en este contexto.
Tome sus decisiones correctamente, podríamos decirlo así. No déjeme colocar aquí unos elementos que pueden ser un poquito más de clase, pero si estamos en una mirada de tiempo, ¿cierto? Y estamos mirando el hoy ustedes están aquí en la universidad. Y lo primero que tienen que saber es hacia dónde quieren ir. Hacia acá, hacia acá, hacia allá. ¿Hacia dónde quieren ir? Supongamos que lo tenemos claro. Lo tenemos claro. Queremos ir hasta ahí. Y entonces, una vez que definimos a dónde van, tendremos que elegir si vamos por ese camino, si vamos por este camino, y si vamos por este camino. Paréntesis, esto es estrategia. Estrategia es eso, saber dónde estoy, a dónde quiero ir, ver el camino y luego colocarle velocidad a ese camino. Pero lo primero, como ustedes estarán de acuerdo conmigo, es saber a dónde quieren ir. Y ese es tu proyecto, tu objetivo. Sin eso es muy difícil. Si no tienen claro eso, lo que va a pasar es que donde vayan les van a decir, este es el mejor programa. Este es el programa que te sirve. Este es el programa que tienes que matricularte, ¿verdad? Y todo lo demás. Y como yo exploro estos mercados, les digo porque me llegan, ¿verdad? Entonces ustedes van a escribirle un día a la universidad A, a la B, a la C, y les van a empezar a llegar correo. Abrimos la nueva versión, y abrimos la nueva versión, y la nueva versión, y los van a llenar de correos. ¿Por qué? Porque les van a decir que es lo que ustedes necesitan. Y lo que ustedes necesitan lo tienen que tener claro ustedes, no el que les intenta vender. Eso es sumamente relevante. Entonces, ustedes tienen que definir dónde quieren ir para luego empezar a mirar, ¿cierto? Y ustedes ser el tomador de decisiones, porque son, como lo dice Covey, ¿cierto?, el resultado de sus decisiones. Son el resultado de sus decisiones, no de las circunstancias, de sus decisiones. Así uno siente que tiene el motor y el control de su vida, en definitiva, ¿no? Entonces, déjeme ir acá a un elemento que también es de clase, pero a mí me encanta definir lo estratégico porque siempre digo, a todos nos hablaron de lo estratégico, pero lo estratégico, ¿qué es? ¿Qué es lo estratégico? Yo digo, lo estratégico para mí, lo veo en dos variables. Una, lo que digo es cuán reversible es la decisión que voy a tomar, y uno puede encontrarse entonces con decisiones que son reversibles e irreversibles, y cuánto impacto tiene la decisión que voy a tomar. Por ejemplo, bajo o alto. Déjenme plantearlo de esta manera. Y este ejemplo es el que pregunto siempre. ¿Qué es más estratégico en este sentido? Lo más estratégico es aquello que es de más impacto y más irreversible. O sea, en el fondo lo más estratégico está acá arriba. Aquello que es más irreversible. Yo lo planteo de esta manera, puede que estén en desacuerdo conmigo, pero cuando alguien decide tener un hijo, eso es más estratégico que decidir si casarse o no. Porque casarse o no se puede deshacer, pero cuando uno ya decidió tener el hijo, entonces eso, por supuesto, que es mucho más irreversible y tiene un impacto mucho más de largo plazo. Entonces la pregunta que también podría hacerle yo acá es, ¿cuán estratégica es la decisión que ustedes quieren tomar? ¿Cuánto la pueden revertir después? ¿Por qué camino los va a llevar, verdad? ¿Y cuál es el impacto que va a tener en su proyecto el hecho de que vayan por este camino? Entonces, ¿qué dice la evidencia? Aquí ya les voy a dar evidencia, ¿cierto?, que lo que dice respecto a los programas de magíster, probablemente tal. Primero, claro, aumenta la empleabilidad. ¿Sí? Aumenta la empleabilidad, ¿cierto? Es más fácil encontrar empleo, pero en el viejo paradigma. No sé cómo va a pasar esto en el nuevo paradigma, ¿cierto? Y sobre todo pensando en lo que ustedes específicamente van a querer hacer. Porque cuando se habla de esto, acuérdense que se hablan de estadísticas. Y las estadísticas hablan de promedio. A lo más incorporamos el tema de la varianza. Y por lo tanto, aumenta la empleabilidad, sí, en promedio. Podríamos decirlo así, ¿verdad? Según la encuesta suplementaria del INE, en general se muestra una mejor remuneración de hasta un 50%, pero en el mundo de los negocios entre un 15 y un 30%. O sea si compartimos, y nuevamente en promedio, ¿cierto? Bueno, encontramos remuneraciones superiores entre un 15 y un 30%. Pero, fíjense lo que está diciendo esto, en el mundo de la empleabilidad. ¿Y qué pasa si ustedes lo que quieren es emprender? Ustedes han escuchado la historia, ¿verdad?, de los emprendedores, los grandes emprendedores. Tuvieron una pasada, algunos media rapidita por la universidad, ¿verdad?, porque estaban enfocados en otras cosas. ¿Realmente les sirve o no les sirve? Y realmente les sirve el hecho de ir a escuchar a lo mejor un poco más de lo mismo, o realmente va a ser distinto, porque también es una cosa bien curiosa, pero muchas veces ustedes mismos en las clases de pregrado a veces no van, o van a atender, ¿verdad?, y a tratar de aprenderse las cosas de memoria, pero no van a reflexionar. Los procesos, ¿cierto?, claro, de posgrado requieren un tema de reflexión, y por lo tanto, en general, la gente que va ahí es gente que ya se dio o algún costalazo, no me refiero a que haya emprendido, no, sino que en el fondo ya ha aprendido un poco la vida y se dio cuenta que hay cosas que le quedaron lagunas, le quedaron espacios, no porque necesariamente no se la hayan pasado, sino que porque generalmente ocurrió que ustedes confunden lo que es saber con lo que es
entender. Saber entender, ¿verdad? Porque el saber tiene que ver con memorizar. Ustedes en la universidad les preguntamos cosas, ustedes las repiten, ya sabe. Pero no entienden. No entienden. Porque cuando uno entiende, cuando se somete a la práctica. Siempre lo digo de esta manera. Ustedes pueden saber bailar cueca, ¿cierto? Porque se los enseñaron, ¿cierto? Le hicieron unos monitos, ¿verdad? Y le explicaron la teoría de la cueca. Pero realmente, cuando ustedes van a entender la cueca, es cuando la tengan que bailar. Y por eso es que mucha gente sabe, ¿cierto? Pero no baila cueca. ¿Por qué no baila? Porque en realidad nunca lo ha practicado. O, si quieren llevarlo a otro ámbito, cuando uno aprende a manejar. ¿No? La teoría, ¿verdad? Perfecto, nos pasa la teoría, pero ¿cuándo empezamos a entender? Cuando nos subimos arriba del auto. Cuando empezamos a intentar pasar los cambios, apretar el embrague, ¿cierto? Si es mecánico. Ahí empezamos a entender. Entonces, ustedes han pasado por la universidad y han pasado por un mundo teórico. No han tenido práctica. No han tenido práctica. Y dependiendo de lo que quieran hacer, ¿verdad? Es si les sirve o no hacer un posgrado de manera inmediata. Porque si lo que ustedes quieren es ir por el ámbito más académico, la respuesta es sí les serviría, ¿verdad? Porque se puede conectar inmediatamente a un magíster más académico, no profesionalizante, porque hay de dos tipos, ¿verdad? Como ya lo vamos a ver. Y en ese caso, les serviría, ¿verdad? Para poder seguir avanzando en la carrera académica, que es la carrera teórica, podríamos decirlo así. Pero si lo que ustedes quieren es seguir una carrera mucho más práctica, entonces mi recomendación siempre es salga al mercado, explore, mire, aprenda, reflexione y después vuelva. No lo haga ahora, ¿eh? Porque le va a servir de poco. Por eso, nuevamente, vamos al proyecto. Según datos de la OCDE, el incremento del 32% de los países miembros, ¿eh? En promedio de los países miembros, o sea, baja del 50% al 32% en todas las disciplinas. Y la explicación no es un cambio de salario, sino que un cambio de posibilidades de poder acceder a cargos más altos. No es que uno llegue, ¿cierto? Y diga, tengo un posgrado y le van a subir el sueldo. Obviamente que no es así, ¿no? Es el desempeño, tiene que ver, ¿verdad? En definitiva, ¿cierto? Con la posibilidad de poder acceder a otros cargos, pero nuevamente estamos mirándolo desde el punto de vista, ¿cierto? De determinados cargos. Ahora, en Chile también hay un elemento que es, déjeme decirlo así, distorsionador por esta cifra del 50%, porque resulta que en el Estado te pagan unos bonos adicionales cuando uno tiene un posgrado. Entonces, es un bono de posgrado, que la verdad es que yo creo que no tiene ningún sentido, pero bueno, está hecho así. Entonces hay un incentivo perverso, digámoslo así, a que la gente haga posgrado, aunque el posgrado no le sirva. Entonces, se genera un incentivo perverso porque finalmente se está apuntando a una mayor remuneración, sin que necesariamente eso se muestre en mejores resultados de desempeño de las personas. Permite generar redes, sin lugar a duda, por lo tanto, vamos a ir a hacer todas las preguntas, permite generar redes, dependiendo de donde ustedes quieran ir, si les va a permitir generar redes, déjenme decirlo así, si están buscando generar redes, entonces lo que tienen que hacer es salir de la universidad en la cual están. Tienen que ir a otra universidad a buscar redes, porque las redes, en general, ¿cierto? Si vamos a continuar, supongamos que ustedes mismos, si quieran un año más en un magíster, son lo mismo. Por lo tanto, no les permite generar redes. Ahora, si el objetivo no es ese conocimiento, entonces sí, pues está bien. Pero si el objetivo es generar redes, entonces lo que tenemos que hacer es buscar por otro lado, ¿verdad? Porque lo que tenemos que hacer es generar redes. Eso es lo que queremos. No sé si me van siguiendo, o sea, no estoy diciendo ni sí ni no, depende, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo? Incrementa, por supuesto, la especialización, claro. Incrementa la especialización siempre y cuando ustedes realmente tengan programas que vayan apuntando a la especialización. ¿A qué me refiero? Supongamos que alguien tuvo algunos cursos de finanzas, le gusta mucho la finanza, entonces querrá profundizar y ser experto en finanzas. Bueno, entonces irá a un diplomado, un magíster que tenga que ver con especialización en finanzas, o el marketing, o qué sé yo, etc. Así como mucha gente que viene del mundo, no sé, pues de otras áreas que no son de negocio, ingenieros en alimentos, agrónomos, abogados incluso, ¿verdad? Médicos que vienen de pronto a los cursos de MBA porque vienen a aprender algo de negocio. Y yo no han tenido algo de negocio. Ustedes sí han vivido, ¿cierto?, en ese mundo. También se señaliza prestigio, ¿cierto? En rigor, ¿cierto? Uno dice, tengo un diploma, ¿cierto? Lo cuelgo, ¿verdad? Y entonces, ¿cierto? Señalizo prestigio, en el entorno. Bueno, ahí vamos más al ego. ¿Se fijan, no? Como empieza a aparecer nuevamente esto, la curva, la pirámide de Maslow, de la manera correcta o invertida. O sea, es ¿lo quiere o lo necesita? Nuevamente, ¿cierto? Nos movemos en eso. Ahora, ¿qué busca una persona al hacer un posgrado? Estas cifras yo las hice, déjeme contarle, cuando trabajaba, ¿cierto? Bueno, tanto en la Chile como en la Mayor, en tema yo, como dije, ¿cierto? Fui profesor full time en la Facultad de Economía y Negocios de la Chile. Cuando me fui vicecano a la Mayor, me fui full time a la Mayor, pero hoy día estoy full time acá en la Central, pero siempre he tenido vínculos, sigo teniendo hoy día. De hecho, yo hago clases todavía en posgrado, ¿cierto? En la Chile.
Y en esos minutos yo hice un análisis para poder ver cuáles eran ciertas variables, lo que buscaba la gente cuando venía a un posgrado. Y entre esas dos universidades encontré lo siguiente. Un 83% de los que va a un curso de posgrado, a escuelas de negocio, va como primer objetivo a incrementar su reputación. O sea, a tener de alguna manera una señal que diga, no solamente tengo mi pregrado, sino que tengo este posgrado, ¿cierto?, en esta universidad y por lo tanto voy a incrementar mi reputación. Como segundo elemento, a generar redes, que se los comenté, ¿no? O sea, buscar la posibilidad de hacer contacto. A partir de eso aparecen proyectos, negocios, por supuesto cambios de trabajo, etc. El 61%, ojo, esto no es una sola, por eso que ya suma más de 100. En el fondo la gente podía elegir hasta 3. Y por lo tanto aquí aparecen las 3 más votadas. Incrementar la reputación, generar redes, 71%, e incrementar su aprendizaje, 57%. Fíjense que aparece más atrás. O sea, la gente va primero a incrementar su reputación, luego a generar redes y después a aprender, digámoslo de esa manera. Aprender también es un elemento importante, pero sincerando las cosas, ¿verdad? Eso es lo que se observa. Por supuesto que hay algunos, ¿cierto?, que pusieron en primera opción aprender y por lo tanto, supongamos el 50 o el 57% va como primera opción a aprender. Perfecto, ¿cierto? Eso es fantástico, no hay ningún problema. ¿Y por qué selecciona un programa de magíster la gente? Fíjate que esta otra cosa interesante que apareció de este trabajo que hice yo. Marca, 82%. El 82% elige por marca. Características del programa, profesional y no académico, 67%. Esto era porque estaba apuntando fundamentalmente a programas no académicos. Y les voy a explicar. Programas profesionales son aquellos programas en los cuales uno tiene cursos que son mucho más de aplicación que los académicos. Los programas académicos son más teóricos. Y como son más teóricos, generalmente lo que buscan es formar a alguien para que luego siga en la carrera académica, ya sea desde ahí o se conecte con un doctorado para poder aprender más la teoría. Entonces aprenden más la teoría que lo práctico, por decirlo así, ¿verdad? Tercero, profesores con experiencia práctica, ¿no? Por lo mismo que yo les decía, porque van a magísteres profesionales. Experiencia práctica, 63%. Si ustedes van a un magíster que quieren la cosa académica, entonces lo que buscarían es que todos los profesores tengan doctorado. Eso es lo que buscarían. En este caso, no. De hecho, el doctorado aparece muy al final. Perfil de los participantes. Ojo, lo que estamos diciendo acá es, fíjese con quién se va a sentar al lado. ¿Quién va a ser su compañero de asiento en el salón de clase? ¿Con quién va a conversar? Porque además tiene que ver con el tema de las redes. Entonces, de pronto, ¿cierto? Puede ser complicado, no sé, por algunos magísteres. De hecho, hay algunos programas de magíster en algunas universidades que piden determinados años de experiencia. Si usted no tiene más de 10 o 15 años de experiencia, no piense por acá, porque acá lo que hacemos, ¿verdad?, es juntar gente que tiene mucha experiencia, porque acá se discute muchas cosas de experiencia, ¿verdad? Y por lo tanto, los mecanismos de filtro, ¿cierto?, va a hacer que alguien que va recién saliendo, como usted, no va a poder entrar a un programa como ese. ¿Y eso es bueno o malo? Es bueno, porque en definitiva, ¿cierto?, no le serviría el hecho de estar sentados ahí. Le serviría otro tipo de programa. La localización, otra variable. El precio, pasa a ser un elemento importante también, ¿cierto?, pero no tan relevante. La duración del programa, si dura, ¿cierto?, de 1 año y medio, 2 años, qué sé yo. Y fíjense lo que aparece, como les decía, profesores con doctorado. Cuando los programas son profesionalizantes, se busca mucho menos profesores con doctorado, porque lo que se busca mucho más, como estaba acá arriba, 63%, profesores con experiencia práctica de los profesores, ¿cierto?, en base a lo que estamos haciendo. Respecto a los precios, los precios, ¿cómo se puede decir? Hay de todos los sabores, ¿verdad? Todos sabores y precios. Hay académicos y profesionalizantes y van desde los 3 millones hasta los 15 millones, en términos de programas de magíster. Y más caros también en realidad los hay. Hay programas que son cortos y que son altamente caros, porque son altamente demandados por gente que ya lleva 20 años trabajando, ¿cierto? Y tiene ciertas posiciones, ¿verdad? Y lo que quiere es encontrarse con algunos pares. Por eso es que eso. Hay especializados y generalistas, o sea, especializados, como les decía yo hace un rato, magíster en finanzas, magíster en tributación, magíster en control de gestión, magíster, ¿cierto?, en marketing y qué sé yo, en recursos humanos, gestión de personas, en el ámbito de los negocios, por supuesto que en otros ámbitos hay mucho más. Magíster asociado a la tecnología, y a lo mejor lo que ustedes pueden decir, oye, en realidad lo que yo quiero acá aprender es meterme más en el mundo tecnológico, de los negocios del mundo tecnológico. Entonces tendrán que buscar un magíster que va más especializado en el mundo de los negocios. O los más generalistas, como por ejemplo los MBA, que son generalistas, tratan de dar una mirada, ¿cierto?, más global, más general. Muy estructurado o poco estructurado, ¿cierto?, en términos de que ustedes eligen los ramos, o está súper estructurado en términos de que usted tiene que tomar el ramo 1, el 2, el 3 y hasta el 20, hasta el final. O algunos que te dicen, mira, tú lo que tienes que hacer, ¿cierto?, es elegir
10 de los 20 ramos, 10 son estos y los otros 10 tú los puedes elegir para que vayas viendo, ¿cierto?, a qué líneas te interesan. Es otro elemento, ¿cierto?, que hay que tener en consideración. Full-time o part-time. Los full-time generalmente son programas académicos. Los full-time son programas donde uno dice tengo que estar todo el día porque tengo mucha investigación, mucha lectura y además estoy asociado a un profesor que lo que hace es ayudarme, o sea, no, yo lo ayudo a él, perdón, a investigar al profesor. Entonces, los programas full-time muchas veces son con beca. Las universidades le dan beca a los alumnos y el alumno paga la beca trabajando para un profesor, ¿eh? Y por supuesto que además, ¿cierto?, están las becas del Estado, lo que tú puedes encontrar. Y los part-time, ¿cierto?, son programas que combinan lo laboral, ¿cierto?, con el tema académico. Y así, pues hay durante la mañana, durante la tarde, los fines de semana, los weekends y qué sé yo, y los que son tempranitos en la mañana, los que son más tardecitos en la noche, los que son fines de semana por medio, hay de todo. ¿Se fijan que hay de todos los sabores y precios? Hay de todo en esto, ¿cierto? Y hay que fijarse. Yo diría esto que hay que fijarse en la acreditación de la universidad como un elemento importante, en el prestigio de la universidad, hay rankings, las características del programa y el prestigio del propio programa que ustedes quieren tomar, porque de pronto una universidad puede ser buena en un área, pero no buena en otra. La malla curricular, o sea, tienen que mirar los contenidos, y ojalá pedir, oiga, podría mostrarme el curso yo, por ejemplo, dirección estratégica, ¿qué ve el profesor en dirección estratégica? Y más o menos le tendrán que mostrar que lo que ve el profesor, no le dirán, este fue el último curso que hizo este profesor, ¿verdad? Y usted mirará las mallas curriculares. Los profesores, sin lugar a dudas, es importante, ¿cierto?, que haya una mixtura de profesores porque de pronto hay un problema en las universidades y es que los profesores hacemos clases en pregrado y en posgrado. Tenemos que incorporar algún elemento, ¿cierto?, variado en términos de pensamiento. Por último, ¿cierto?, realmente el profesor de posgrado que hacemos clases en pregrado, hagamos cosas distintas, ¿eh? Porque no pueden ir a repetirse lo mismo, en definitiva, en rigor. Tus compañeros, ¿quiénes son? ¿Qué hacen y de dónde vienen? Es un elemento que es importante. De pronto, ¿cierto?, asociándolo, como decía yo, a tu proyecto. Y reduce la incertidumbre y consulta con más egresados. O sea, consúltale a otros egresados. Reduce esa incertidumbre, pasa a ser un elemento que finalmente es fundamental para poder tomar una mejor decisión. Acuérdense que esto es una decisión, una toma de decisiones bajo incertidumbre. La probabilidad de A dado B. ¿Cuál es la probabilidad de que me vaya bien? Dado un set de información que tengo. Mientras mejor información tengan, van a poder tomar mejor la decisión. Y entonces vamos a la pregunta que vamos a responder. ¿Son negocios o no son negocios? Y lamento, ¿cierto?, dejarlo decepcionado, ¿cierto?, porque les voy a decir que depende. Entonces depende. ¿Y depende de qué? ¿De qué depende? Y la respuesta es más o menos evidente, ¿no? Volvemos a recordar a Alicia en el País de las Maravillas, ¿cierto?, para poder decirle, será una mejor decisión si lo deciden cuando tengan claros sus objetivos. Y si no tienen claros sus objetivos, yo les digo de verdad, mejor pospongan la decisión. Porque lo que tienen que hacer primero es tener claridad de sus objetivos, o si no, eso los va a llevar por cualquier camino y finalmente, ¿cierto?, lo que van a tener, ¿verdad?, es el camino como las ovejitas que les mostré, ¿cierto?, hace un rato, en términos de que van a seguir el camino que siguen todos porque para allá va la cosa y no van a tomar nunca el control de su vida. Si no tienen claridad de sus objetivos, pospongan la decisión. Si ustedes, ¿cierto?, ya tienen claridad de sus objetivos, entonces vayan viendo qué es lo que mejor les contribuye a su objetivo. Pero nunca vayan a que les vendan un programa porque les van a decir todos que es el mejor programa para ustedes. Y los van a llenar de correos y les van a decir, ¿cierto?, que el programa ya parte, les van a decir quedan 2 vacantes y les van a decir, y te hago un descuento por acá. Todo eso son herramientas de marketing y de gestión comercial. Y hay que hablarlo, ¿cierto?, honestamente con ustedes. Por lo tanto, trabajen en su objetivo. Y quisiera terminar muy brevemente, ¿cierto?, diciendo, esto que ustedes ven acá es el bambú. Me gusta mucho esto de la filosofía del bambú, para decirles tengan calma, a no ser que realmente estén apurados con un objetivo claro y quieran avanzar rápido. Pero fíjense que ustedes están recién partiendo en su vida, y les queda un montón hacia adelante. Les quiero contar la historia del bambú para cerrar ahora, diciéndoles que cuando uno planta una semilla de bambú japonés, ¿cierto?, este tiene una gran flexibilidad y crece así de grande como ustedes lo ven ahí. Cuando uno lo planta, lo siembra, pasan 7 años y no sale ni una hojita de bambú, nada, no sale nada. Es como que uno ve la tierra y no pasó nada. Y por supuesto, si uno dice hoy no pasó nada, uno dice, esta cuestión falló, me voy. Y resulta que
después de esos 7 años, en 6 semanas el bambú crece 30 metros. Lo que estaba ocurriendo es que estaba generando una red de raíces para sostener lo que luego va a hacer esto que ustedes ven ahí, un bambú que es tremendamente fuerte y flexible y que crece después de 7 años porque estaban preparando las raíces. Piensen bien en su proyecto, piensen cómo estar armando las raíces para lo que van a venir hacia adelante, porque lo peor que les podría pasar es que tengan un mal sistema de raíces. Y termino diciendo, en base a esto mismo, es que tengan cuidado, ¿cierto?, como miran el corto plazo y el largo plazo, porque el ser humano tiene un elemento que es muy complicado y uno que es muy beneficioso. El complicado es que siempre pensamos que podemos hacer más cosas de las que podemos hacer en el corto plazo. Yo digo así, el hombre sobreestima, el ser humano sobreestima lo que puede hacer en el corto plazo, sobreestima lo que puede hacer en el corto plazo, se cree que puede hacer más cosas y por lo tanto abandona, pero subestima, o sea, subestima lo que puede hacer en el largo plazo. O sea, el hombre no se da cuenta de la cantidad de cosas maravillosas, el ser humano, que puede lograr en el largo plazo. Entonces piensen siempre más en el largo plazo y aquellas cosas que necesitan de corto plazo para poder alcanzar ese largo plazo. Pero sobre todo la respuesta es, todo depende de tu proyecto. Esteban, he terminado. Muchas gracias, profesor. No sé si algún compañero tiene alguna pregunta que quiera decir por el chat o por O por acá, si con respeto, todos lo hacemos por acá, no hay problema. alguna pregunta. Yo tengo una pregunta. Adelante. Hola, me llamo Elizabeth. Hola, Elizabeth. Y preguntar. Ay, siento un eco. Quería preguntar el tema, si puede profundizar un poquito más en el MBA, que he escuchado mucho hablar de eso, pero no tengo como mucho conocimiento de qué se trata, la verdad. Mira, un MBA es un programa generalista, como decía yo hace un ratito, que lo que hace es de alguna manera llevarte desde una manera mucho más aplicada a las mismas materias que vieron ustedes en las carreras de negocio. O sea, es un programa donde yo diría que para aquellos que llevan más años afuera de la universidad les permite refrescar muchas materias y además los ven de manera más práctica. O sea, uno puede tener cursos muy parecidos, pero donde en definitiva la discusión es práctica, aplicada. Y en ese sentido te sirve porque es un programa aplicado. Pero ¿a quiénes sirve más? Sirve más definitivamente a personas que ya hayan tenido, déjame plantearlo así, entre 2 y 5 años de mundo laboral, de mundo de experiencia, emprendimiento, laboral, lo que fuese, que mostraba yo hace un rato, para que tú puedas realmente aplicar y maximizar el beneficio para ti de ese MBA. Yo creo que un estudiante de pregrado que termina no puede hacer un programa de MBA. Lo que tiene que hacer es, a lo mejor, si quiere profundizar, un programa especializado en alguna materia. Finanzas, tributaria, control de gestión, marketing, recursos humanos, pero no un MBA. Un MBA deberían hacerlo una vez que ya tengan recorrido un camino en el mundo, en su proyecto, dicho de otra manera. ¿Ok? Eso, Elizabeth. Súper, muchas gracias. Y quería agradecerle igual porque yo he tenido en mente como hacer un posgrado, pero claro, jamás había pensado y preguntarme el por qué lo quería. Así que gracias. Elizabeth, me encanta escucharte y de verdad, ¿cierto? O sea, ya con lo que me estás diciendo me quedo feliz de haber estado aquí con ustedes porque lo que uno busca es eso. O sea, si te está pasando a ti, le está pasando a otro. Y abrir ese espacio porque te van a llenar de información las universidades y todas van a querer que vayas para allá cuando finalmente lo importante eres tú, no es la universidad. Lo importante es cómo te contribuye a ti, no cómo tú le generas recursos a la universidad al final. Así que bien, gracias. Nicolás. Perdón, Esteban, ¿alguien más? Ahí hay una mano en alto, Renato, tras la viña. Sí. Hola, Profesor. ¿cómo te va? Gusto saludarte. Bien, gusto saludarte. Realmente he quedado maravillado con tu exposición, con la claridad. Solamente era más que hacerte preguntas. Realmente creo que ha sido una presentación muy buena, sobre todo desde el punto de vista de decir por qué quiero hacer lo que quiero hacer, digamos. Así que me pareció muy clarificador
Y me parece que una actividad de esta naturaleza debería replicarse en otras instancias, quizás con más estudiantes de toda la escuela. Yo de verdad solamente quería felicitarte por la presentación, Mario. De verdad, eso solamente quería plantearte. ¿Ah? Me encantó, de verdad, muy bueno. Gracias, Renato. Gracias, Renato. Un abrazo de todo corazón. Esteban, ¿habrá alguien más? Esteban, Espérenme, que están construyendo en la casa del lado y se escucha todo el ruido. Sí. Disculpa, antes que hable Rodrigo, ¿puedo dar una opinión, Sí. Mario? Sí, Renato. Mira, antes que hable, disculpa, Rodrigo. Lo que pasa es que justamente yo creo que diste en el clavo en el sentido de que también se ha generado una cuestión cultural muy fuerte, que es la famosa titulitis. ¿Ah? Tú lo dijiste y lo planteaste por ahí. Entonces, creo que partir desde el inicio es importante, porque hay en el ambiente esta cosa: oye, haz un posgrado, fueron muy buenos los datos que tuviste, que las personas querían hacerlo. Entonces, también me preocupa también esta obsesión, digamos. Sí, absolutamente, Renato. Claro, y de alguna manera en el mundo, la sociedad, ¿cierto?, que vivimos en Chile nos empuja hacia allá, pero yo les mostré esa foto de los corderitos, ¿cierto?, que se mueven todos juntos, y yo lo que creo es que uno, y créanme, ¿cierto?, si uno hace estas reflexiones, porque a uno también le pasó, y yo muchas veces digo, bueno, he logrado construir donde estoy, pero sin lugar a dudas que muchas veces tomé decisiones porque todo el mundo iba para allá, y evidentemente, ¿cierto?, es lo que uno se cuestiona hoy día, y uno siempre trata de enseñar desde los errores que cometió, ¿no? Así que traten de escaparse lo más posible, ¿cierto?, para que sean únicos, porque al final, fíjense, nos enseñan siempre en las escuelas de negocio que tenemos que diferenciarnos, y resulta, bueno, ¿dónde está el elemento diferenciador si finalmente vamos todos haciendo lo mismo? Los diferenciadores están en su proyecto y en cómo lo que hagan les va a ayudar a su proyecto, en definitiva, ¿cierto? Eso es lo importante, por eso es que tienen que ver cómo les contribuye lo que van a estudiar siempre, incluso esperado, a su proyecto. Y si no lo han pensado, hay que empezar a pensarlo ahora. Profe, yo tengo una pregunta, Dale. una duda que he leído en información que quizás es errónea respecto a los diplomados y cómo estos me pueden ayudar a hacer el magíster después. Porque algunos dicen que el diplomado, con un par de diplomados, podéis llegar a ser un magíster, pero otros te dicen que solamente se ocupan 10 créditos y es como un ramo más. ¿Cuál es cómo se compone el magíster de los diplomados? Porque también creo que con cierta cantidad de con un magíster te dan algunos tipos de diplomados, ¿o no? Viene Esteban, mira, hay toda una discusión académica respecto a ese punto. Es una piedra caliente un poco la que estabas planteando, porque estamos aquellos que pensamos que tienen que ser elementos diferentes, yo lo pienso así, y aquellos que van pensando esto que es una sumatoria de cosas. Yo lo que te puedo decir primero, un diplomado es un elemento que te tiene que llevar de pronto a entender una herramienta, a entender un elemento muy específico dentro de una materia mayor. Déjame dar un ejemplo para salir de lo que hace acá en la universidad, pero por ejemplo, si uno quiere aprender tributación, ¿verdad? Hay magíster en tributación, pero uno tiene que aprender a lo mejor primero los elementos generales de la tributación, y tú lo puedes llevar a través de un diplomado. Luego de eso, ese diplomado podría o no conectarte con un magíster, un descuento o alguna cosa de esa naturaleza. Pero como recién lo decía Renato, no piensen en colgar y colgar títulos, porque de pronto, si tener un diplomado, 3 diplomados, más un magíster, de todo lo mismo, no necesariamente es lo mejor. O sea, si tú vas a hacer un magíster, concéntrate en el magíster. Si vas a hacer un diplomado, concéntrate en el diplomado. No es la herramienta comercial que te sirve a ti para tener más títulos. Si yo necesito un diplomado, es porque, bueno, necesito aprender esta herramienta en particular. Quiero aprender, no sé, Business Intelligence. Entonces voy a aprender Business Intelligence, ¿verdad? Y voy a hacer un diplomado de Business Intelligence y Data Analytics. Listo, entonces un diplomado en eso. Luego, si tú haces un magíster, déjame cambiarte de ámbito, en gestión de personas,
tú podrás relacionar lo que tú hiciste en tu diplomado de Business Intelligence y Data Analytics, ¿cierto?, con el tema de gestión de personas. Y diría, hay eso, ¿cierto?, para salir de lo clásico, ¿cierto?, de revisar los CV y qué sé yo, las entrevistas. Hay un elemento mucho mejor donde se van mezclando datos para poder hacer mejor los procesos de selección de las personas a través de juegos electrónicos y de mucha tecnología. Yo conozco, bueno, unos exalumnos que tienen un emprendimiento, se llama Genoma Work. Bueno, Fabián, que presentó Puntaje Nacional, está también en eso, que se dedican a mezclar el analytics, ¿cierto?, con otras disciplinas, específicamente en ese caso con recursos humanos. Pero yo en lo personal creo que eso de sumar cositas, en general, no es bueno. Esa es mi mirada personal, más allá de que comercialmente se puede utilizar. Pero creo yo, ¿cierto?, que acá lo que tenemos que mirar es mirarlos a ustedes y mirar, ¿cierto?, a cada uno, me refiero no solo a ustedes, el mercado, ¿cierto?, en general, egresado, qué sé yo, donde finalmente uno tiene que decir, ¿le sirve o no le sirve lo que tiene? No lo lleven porque va con algo de regalo, ¿eh? En rigor, ¿cierto?, lo que vamos ahí llegando es a las prácticas que hay en el mercado en general. O sea, llévese esto y llévese regalo todo otro. Ustedes compran las cosas porque las necesitan. Si de esa forma te sirve, y cuadra con lo que tú necesitas, fantástico. Pero si no, no. Si no, no. Porque si no vas a estar comprando cosas que no necesariamente te sirven. ¿Te fijas? Y no es, como decía Renato recién, no es cosa de llenarnos de títulos. Es llenarnos de cosas que nos sirvan a nuestro proyecto. Por lo tanto, el mensaje es, si es que es algo que te contribuye, bien. Pero si es algo que no te contribuye, no. Y una cosa que tal vez sea interesante, ¿cierto? Decir que los magíster, claro, son programas mucho más amplios, duran en general 2 años, los diplomados, ¿cierto?, pueden durar 3 meses, hasta 6 meses, qué sé yo, a lo mejor, ¿cierto?, 8 meses, ¿ya? Pero van a esa cosa, como digo yo, específica, mucho más de aplicación. Cuando uno, de pronto ustedes pueden tener el día de mañana magíster y qué sé yo, incluso doctorado, y decir, oye, quiero aprender de esto, y se pueden ir a un diplomado porque quieren aprender algo que no han aprendido. Que no aprendieron. Por ejemplo, yo perfectamente podría hacer un diplomado en Business Analytics, como decía yo recién acá. Oye, yo hago control de gestión, pero nunca me tiene ese tema. Podría aprenderlo. Sí, claro, no hay ningún problema. No es que una cosa va limitando después a la otra, porque diplomados pueden hacer muchos, siempre y cuando les sirvan. Por ejemplo, una cosa, lo mencionaba por eso, ¿verdad?, que yo nunca aprendí, nunca me metí en eso, los temas tributarios. ¿Sabes qué? Me gustaría entender mejor cómo aplica hacer todas esas cosas tributarias y qué sé yo. Entonces podría ser un diplomado en temas tributarios, más allá, ¿cierto?, que tenga muchos estudios por otro lado. Entonces, porque el diploma te va a llevar a una materia específica. Incluso de pronto puede ser por placer. El día de mañana, cuando uno ya está más viejo, quiere hacer un diplomado en historia económica o quiere hacer un diplomado, ¿cierto?, en cultura o lo que fuese. Por eso lo relevante es tener claro cuál es el objetivo, para qué te está contribuyendo en rigor. Eso, Esteban. Paréntesis, Esteban, si tú quieres después me pueden pedir correo y si hay consultas en particular las puedo atender en 8 minutos sin dificultad. Si al final acá lo importante de todo es que ustedes sean capaces de encontrar los elementos que realmente mejor les contribuyen a su formación. Eso es el rol que tiene que tener una universidad y eso es lo que tenemos que mirar como sociedad. Finalmente, que todo lo que hagamos tenga ese beneficio privado, ¿no es cierto?, pero también esa rentabilidad social que debe existir. Hay una mano en alto. Victoria. Victoria Javiera. Sí, yo tengo una consulta, pero no sé si tenga tanto que ver con este tema de los magísteres y diplomados. Yo estaba averiguando más por el tema de aprender idiomas al momento de salir, porque si bien la universidad nos entrega una base de 4 semestres, siento que no es como la más óptima y ahí no sé qué convendrá más, o sea, según su experiencia, si es que a lo mejor nos puede dar algún tip o algo así de qué tomar. Victoria, muy bien. Yo creo que es un muy buen punto el que tú colocas, y no que esté fuera, sino que también uno podría decir, en términos de los recursos, compite, ¿cierto?, hacer un diploma o hacer un magíster con hacer un curso de idioma. Bueno, ahí también habría que ver, ¿cierto?, primero qué idioma, ¿verdad? Si inglés, si chino, mandarín, ¿cierto?, o lo que realmente tú creas que te puede servir mejor. Pero en rigor el mensaje es
Sí, el idioma es un elemento en el cual tú tienes que poner en la balanza para ver si primero el idioma, y yo te diría que primero el idioma, que antes de ir, ¿cierto?, a lo mejor a hacer un estudio adicional. Probablemente en el mercado, si uno mirara por valoración, se va a valorar más el idioma que ustedes tengan un magíster ahora al tiro ya. Y en términos de eso, hay un montón de ofertas, ¿verdad?, donde uno puede ir a combinar trabajo con estudio. Hay que tener cuidado en eso, ¿eh? Porque de pronto hay todo estos programas, ¿cierto?, de trabajo en verano, por ejemplo, en Australia. La gente se va, paga, pero vive con puros latinos, entonces finalmente lo pasan chancho, pero no aprenden idioma, ¿no? Entonces hay que tener muy claro también, ¿cierto?, cómo poder ir en esa dirección. Pero si tú me preguntaras a mí, o si yo tuviera que financiar, ¿cierto?, esto, yo estoy dispuesto a financiar, preferiría financiar idioma antes de un programa de posgrado primero. El programa de posgrado será en el minuto que realmente sea necesario. Eso, Victoria. Ya, muchas gracias. ¿Alguien más? Hablando, profe, de eso de que dijo que íbamos a estar en contacto. Aquí, como le comenté al principio, hay compañeros de la Universidad de Magallanes, de la Universidad Santo Tomás de la Serena, de la Universidad de La Serena y de la USACH. Y aquí una compañera de la USACH quiere contactarse con usted para ver si usted puede replicar este conversatorio en la USACH. Por supuesto, para que estemos en contacto. Tú tienes mi correo, así que se lo puedes dar o nos pones en contacto. Ya, súper. Hay una pregunta que dice en el chat. ¿Y qué opina de hacer un magíster o algo en el extranjero? ¿Qué tan difícil es? Bueno, en el tema del extranjero, lo complejo, ¿cierto?, es que, bueno, si uno se va a ir afuera, es tratar de irse a un país, ¿cierto?, o un lugar donde los magísteres sean mejores que acá. Y generalmente la gente termina yéndose a Estados Unidos, a Europa, a pesar de que hay países de Centroamérica como Costa Rica, que tienen escuelas de negocio muy buenas, aquí al mismo al lado, ¿cierto?, en Argentina, en Brasil hay escuelas de negocio que son muy buenas, y ahí lo que yo diría es exploren las becas. Porque pronto hay becas y también, nuevamente, ¿cierto?, tiene que ver con el proyecto que tenga cada uno, porque las universidades extranjeras de pronto en convenios con las universidades locales abren becas para que los estudiantes vayan a hacer programas de magíster y después conectarse con doctorado para poder hacer investigación. Pero pues si ustedes van a pensar, ¿cierto?, tienen financiamiento para poder ir a hacer afuera un programa de posgrado, ¿cierto? Por ejemplo, un mismo MBA, que fueran a hacer un MBA, yo les diría, perfecto, junten plata y vayan a hacerlo, pero no todavía, porque a no ser que vaya a ser académico, no sé si eso lo dejé claro, si ustedes quieren ir por el tema académico, quieren profundizar en particular una materia, porque quieren ser fuertes en finanzas, como decía hace un rato, en tributación o en control de gestión, está muy bien, lo pueden hacer ahora, pronto, pero si van a hacer un programa generalista, espérenlo, ¿cierto?, porque no es el minuto. Y en general hay mucho programa afuera que es bueno, y hoy día con esta situación que está ocurriendo, las universidades chilenas van a empezar a tener que competir también con las universidades extranjeras, porque hay muchos programas que se van a ir online, y por lo tanto la buena noticia para ustedes es que la oferta se va a incrementar de manera importante, y por lo tanto van a tener mucho más donde vitrinear, por decirlo de esa manera, ¿no? Profe, respecto a lo mismo de estudiar en el extranjero, el Estado da becas, por lo que yo he buscado información, Sí, pero todo lo que sea negocios, el MBA no... No, porque en general lo que hace el Estado es dar becas a programas en los cuales tengan más bien que ver, ¿cierto?, con temas de investigación, por eso las da el CONICYT. Entonces, lo que uno tiene que conectarse es con programas que más bien tengan que ver con la investigación. Va por ese lado, no con los programas que son más... ¿Pensando en qué? Pensando, ¿cierto?, en un beneficio social. O sea, alguien que se va a hacer este tipo de programas lo que va a volver es a volver a una universidad, y si vuelve a una universidad, entonces eso es contributivo al país. En cambio, un MBA es más contributivo a uno mismo, nada más. Ese es el elemento de restricción. Pero muy interesante que ustedes vean, miren las becas, vean otras universidades, ¿cierto?, donde también hay becas y pueden buscar mecanismos para poder hacer esas conexiones. Conectarse con profesores acá, que tienen sus profesores en la misma universidad, tienen convenios o trabajan con otras universidades afuera, y yo siempre digo, traten de trabajar con ellos, o sea, a ser ayudante de investigación de un profesor es tremendamente importante, aunque sea por muy poca plata o a veces hasta
hasta por no plata, pero el beneficio que pueden tener con el hecho que los conecten hacia afuera y que les permita eso, que obtengan una beca para poder seguir trabajando con estos profesores en materias de investigación, los puede llevar, ¿cierto?, a un camino que es muy atractivo, sin lugar a dudas. Esteban, ¿estamos, parece, no? Sí, muchas gracias, profesor. No sé si hay alguna otra duda, si damos por finalizado el conversatorio. Muchas gracias a todos los asistentes, al profesor, por exponer. Fue maravilloso. Yo creo que todos quedaron muy motivados de querer seguir buscando información y saber qué hacer con su futuro. Al profe Rodrigo Carrasco, que siempre nos presta la instancia y nos ayuda a generar los contactos para poder realizar esta clase de actividades. Y los queremos dejar invitados a un conversatorio que vamos a hacer el próximo viernes sobre la ética del ingeniero comercial y como profesional que debemos ser. Ética en la economía y la política. Este conversatorio va a ser por el profesor Bernardo Yavalquinto. No sé si lo conocen, es embajador de la paz, trabajó en el Banco Mundial, en la Corporación Financiera Internacional. Entre varios títulos que tiene un currículum enorme. Para dejarlos a todos invitados al próximo conversatorio que realizaremos, que ya vamos a estar difundiendo la información. Muchas gracias, profesor, nuevamente por dar esta instancia y vamos a estar en contacto. Gracias a ustedes, Esteban, a todos los que pudieron asistir hoy día, muchas gracias y ojalá les haya servido. Mucho éxito, que estén muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias, Centro de Alumnos. Excelente. Gracias. Un abrazo. Gracias, Cariño. Mario. Un abrazo muy extraordinario. Chao.